En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. 472, entregando lo mejor de los colombianos. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café, presentamos una conversación con amigos, el lado humano, los puntos de vista, algo para decir. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Muy buenas noches, bienvenidos. Es Parla, porque hablando nos entendemos. Con 472, que sigue entregando lo mejor de los colombianos. Estamos en la noche de hoy con una recopilación de las respuestas que dieron en torno a determinados tópicos los invitados de las semanas anteriores, que son aspirantes al Senado de la República y a la Cámara de Representantes. Hemos querido hacer esta suma de respuestas con el propósito de facilitar a nuestros televidentes una visión muy clara de lo que los aspirantes que fueron entrevistados en Parla pretenden o sueñan realizar en su presencia en el Congreso de la República. En primer lugar, hablaremos con ellos acerca de sus propuestas de salud. Vamos a recordar qué dijeron cada uno de ellos en torno a la salud de los colombianos en calidad de legisladores, estos aspirantes. Veamos. Parla con Jaime. Quiero llegar a la Cámara y quiero estar en este momento porque voy a ir a combatir esa cuestión horrorosa, terrible que tiene Colombia, ese engaño que se llama la Ley 100 de 1993. ¿Va a empezar a combatirla? Sí, señor. Es un sistema que está hecho para no pagar. Se hacen grandes colas, se piden las autorizaciones, se somete a auditores inexpertos. ¿Para qué? Para que ellos no autoricen el pago. Yo tuve la experiencia, cuando fui secretario de Salud, de encontrarme un auditor médico que era filósofo. Importante, primero, que yo no voy a ir a defender la especulación de las multinacionales. Primero, yo me separo de ese tema. Pienso que las multinacionales especulan con la salud del pueblo colombiano. Segundo, pienso que vamos a trabajar dentro de esa reforma a la salud, que tiene que ser muy importante y estructural, que el tema del microtráfico de los jóvenes sea un problema de salud pública, porque en Colombia tenemos un problema muy grave con el microtráfico y se trata como un problema carcelario y un problema de seguridad. Para mí es un problema de salud pública. Y el otro elemento estructural de esa reforma es el tema de las pensiones. En el tema de la salud se tiene que resolver esa bomba de tiempo que tenemos en Colombia, que es que en Colombia la plata de las pensiones de los colombianos está en peligro hace mucho rato y no hay seguridad para la pensión de los colombianos. Un hombre o una mujer que luego de que pase los 62 años, los 65 años, tiene toda un martirio para que el Estado, para que las pensiones sean reconocidas, para que le sean pagadas después de que hizo un sacrificio durante 25, 30 años, y eso es injusto. Ese tema se tiene que resolver. Y se tiene que resolver también el acceso y el derecho del pueblo colombiano a la salud, porque es que la tutela no puede seguir siendo el camino para que lo atiendan a uno en los hospitales, en las urgencias. Tiene que haber un mecanismo muy claro para que el colombiano acceda a la salud, encuentre la salud con calidad, con pertinencia, y que ese colombiano tenga acceso a las pensiones, que le devuelva el Estado y el pueblo colombiano a un hombre que hizo un gran sacrificio social para tener un sistema y que hoy está en duda. E igualmente la discapacidad debe tener un rubro especial en el tema de la salud. Lo que nosotros hemos venido planteando no es tratar de analizar y estudiar la reforma a la salud o explicar cómo funciona el sistema de la salud en Colombia, sino más bien qué es lo que quiere la gente en salud, qué es lo que quiere una persona cuando arrima, por ejemplo, a urgencias de un hospital. Y hemos encontrado que lo que la gente quiere en salud es precisamente atención con oportunidad, atención con calidad,
que le entreguen sus medicamentos, que si hay que hacerle una cirugía, pues que le hagan la cirugía. Lo que quiere la gente es eso, resultados. Y lo que yo estoy diciendo, hombre, es que el Congreso lo que tiene que hacer es hacer las leyes, las normas tendientes a conseguir el resultado que es lo que quiere la gente en salud. ¿Y qué piensa Jorge de el sistema de salud en Colombia? Bueno, a mí me parece que en primer orden hay que garantizar la prontitud, la calidad y el acceso, eso es fundamental. Segundo, soy partidario de acabar con la integración vertical total. Se plantea simplemente en la reforma los niveles 2 y 3 y el 1, que es donde está el problema, se mantiene en la integración vertical y es gravísimo. En tercer orden, hay que hacer una reforma, se demanda la reforma a la salud, es necesaria, es peor continuar las cosas como están, la crisis va avanzando, el sistema va a colapsar y hay que intervenir rápidamente. Hay que ajustar la propuesta que se está haciendo, hay que mejorarla, tiene deficiencias y ese va a ser el propósito que vamos a trabajar en el Congreso de la República. Y Orlando Riascos, ¿qué propone en el tema de la salud en Colombia? El gobierno ha propuesto reformas de salud y ninguna le ha servido a los colombianos. Yo creo que la salud es un derecho que constitucionalmente está consagrado, no puede ser un negocio. Convirtieron la salud en un negocio, las EPS. Yo creo que hay que tener en cuenta es al paciente. Por lo tanto, hay que hacer una reforma profunda a la salud donde intervengan el servicio médico, los pacientes, los ciudadanos. Una nueva reforma, porque de verdad hoy la gente no tiene atención, no le dan los medicamentos necesarios, no hay las urgencias. Y hay que empezar también por la educación, porque hay que formar muchos más médicos, muchos más especialistas, muchos más profesionales. Ahí vamos escuchando los planteamientos de 3 aspirantes a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca. Ya regresamos en Parla, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. En Parla, paso al arte con el patrocinio de Pizza al Paso. Continuamos en Parla, porque hablando nos entendemos. Abordamos ahora el resumen de los temas planteados por los aspirantes al Congreso de la República que hemos entrevistado en las pasadas semanas en torno al tema educación, calidad y cobertura. Aquí están. Parla con Jaime. Nosotros hemos tratado de sacar un proyecto de ley en el Congreso. Nuestro representante a la Cámara, hoy presidente de la Comisión Sexta, Jairo Ortega, con él firmamos un proyecto y con Dilian Francisca un proyecto para tratar de que nuestros bachilleres entre cuarto y quinto puedan tener una formación para el trabajo a través de convenios con universidades y otras instituciones de educación superior. No ha sido posible sacarlo, pero creo que lo vamos a hacer en el próximo periodo. Pero nuestro compromiso con la ley de educación que se va a someter es a fondo. Tenemos un compromiso con la educación pública, respetando por supuesto el papel que cumplen las instituciones de educación privada, pero creemos que el Estado debe asumir una responsabilidad mayor con la educación pública. Bueno, Jaime, cuando pensamos de que solamente los hijos de unas personas se pueden capacitar, se pueden formar en las mejores universidades, pero si no nos preocupamos porque los jóvenes vulnerables se capaciten, se formen, nunca vamos a tener tranquilidad, no vamos a tener paz en Colombia. Por eso mi lucha es para que la gente se eduque, se forme, por decir mecánica de motos, mercadeo las muchachas, en sistemas, mantenimiento y arreglo de computadores, y así el arreglo de lavadoras. O sea, los preparamos para que el muchacho se defienda ante la vida, porque muchas veces vemos que los podemos preparar para la universidad, pero no hay plata para que la gente humilde pueda pagar una universidad. Entonces lo que le damos al muchacho es la herramienta para que él, a medida que va trabajando, él tenga la opción de, con su esfuerzo, pueda aquí mañana pagarse un instituto tecnológico o una universidad. Hay que trabajar por una educación pública, a la que además en lo posible sea gratuita y que garantice un acceso universal. Eso significa que es necesario extender la capa de universidades públicas en Colombia, es necesario extender los cupos, porque Colombia escasamente tiene una cobertura que va entre el 38 y el 42%, según algunas cifras dispares, y tenemos todavía que llegar a niveles altos, como por ejemplo los ofrece en el continente de la Argentina. Eso es la cobertura. ¿Y el tema de la calidad? El tema de la calidad implica que es necesario por parte del Estado crear todos los mecanismos
para formar los docentes con el más alto nivel, es decir, formarlos a nivel de doctorado. ¿Es posible darle doctorado a toda la docencia universitaria colombiana? En Colombia, el total de profesores universitarios somos 80.000. Y de esos 80.000 somos doctores 5.000. Es decir, que ya tenemos una 16ª parte con doctorado. Y yo te cuento con la experiencia misma de doctor. Una de las cosas que tiene Colombia gravísimo es que no tenemos la formación de un doctor por un doctor, como lo tiene Estados Unidos o Europa. Si nosotros tenemos 5.000 doctores, lo mínimo es que los 5.000 doctores debieran estar formando un nuevo doctor cada uno. Pero ¿qué ocurre? Tenemos muchas universidades públicas donde tenemos los doctores que escasamente están enseñando pregrado y maestría. Un desperdicio realmente. Tenemos grandes problemas en el sistema. Tenemos grandes problemas de inversión. ¿Cómo puede haber calidad cuando mi esposa tiene 54 alumnos en un salón que no está preparado sino para 30? Cuando las nuevas tecnologías todavía son esquivas, cuando los niños llegan sin desayunar o cuando los niños llegan con un conflicto familiar terrible, cuando sus padres no tienen resuelto el ingreso. Tenemos un problema y es que hay que separar la educación con calidad también de las condiciones en que están los niños y los maestros, en que están también las aulas. A mí me parece que este es un tema más de fondo, es un problema menos de metodología y es un problema más social. Hay que buscar que los maestros tengan mucha preparación, condiciones dignas de trabajo, apoyos tecnológicos, pero que tengan condiciones también de facilidad de acceso para que la educación se personalice un poco más. Pero también hay que buscar que los niños lleguen en condiciones de recibir sin problemas psicológicos, sin hambre y que estén tranquilos porque saben que en su familia hay paz. Hay un problema muy grave en la familia del pueblo colombiano y tenemos que ir pensando en resolver ese tema para poder que ese problema de la educación, que es entre el padre, el maestro y la sociedad, reencuentre realmente el camino. El problema en Colombia es que la educación no corresponde a la importancia que ella tiene en el interés de los gobiernos. Los gobiernos no ha sido de importancia, no le invierten los recursos. La educación que tenemos hoy es una educación que genera desigualdades, inequidad y genera violencia. Y eso de por sí tenemos que reformar, una reforma estructural, pero además hay que fundamentar una reforma a la educación también en la formación del ser humano, en principios, en valores y después informarlos. Así que ese complemento que no se está logrando. Ahí vamos a trabajar fuertemente. La educación en Colombia va a tener, desde la posición mía, quien la defienda, la educación pública, educación de calidad para los colombianos. Y Orlando Riascos, ¿qué le dice a los educadores y a los educandos? La nueva reforma a la educación hay que hacerla con los estudiantes y con los profesores. Recorrieron el país y propusieron una nueva reforma que el gobierno no ha aceptado. Necesitamos educación con calidad, cobertura, pertinencia a la educación. No es posible que en el Pacífico no trabajemos sobre el mar, en los llanos no trabajemos sobre el territorio y con la gente. Por lo tanto, hoy la educación debe ser de calidad, debe ser pertinente, pero más aún, debe ser gratuita, la educación pública, universitaria y tecnológica para estratos 1 y 2. Orlando Riascos va a proponer en el Congreso de la República que efectivamente los sectores pobres, marginados de Colombia, tengan educación gratuita, tecnológica y superior, para poder formar a la gente, a los jóvenes, para el trabajo. ¿Qué piensa Elber Díaz proponer o gestionar como representante de la Cámara en el tema de la educación? Bueno, en el tema de la educación, Elber Díaz lo que está diciendo es que indudablemente Colombia tiene que mejorar en la calidad de la educación. De alguna manera estamos diciendo que para mejorar esa calidad en la educación debemos, como Estado colombiano, suministrarle las herramientas necesarias a las instituciones educativas oficiales, herramientas como cuáles, el tema de recursos físicos, lo que tiene que ver con las aulas, con las sedes. También estamos hablando del recurso humano. Los docentes tienen que estar calificados para poder enseñar bien a los niños y que los niños también le aprendan a los docentes, pagarles bien a los docentes, porque un trabajador mal pago definitivamente trabaja mal. Fortalecer el desayuno escolar. En el tema del campo, definitivamente el Estado tiene que garantizar el transporte escolar para que los niños o en los corregimientos donde haya hasta 6º grado, por ejemplo, pues completen su bachillerato con el transporte escolar. Es Parla, porque hablando nos entendemos. Ya regresamos. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos.
Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos. En Parla, el momento del buen gusto con el patrocinio de Café Café. Y continuamos con este resumen de las respuestas que ofrecieron los pretendientes de curules en el Senado de la República y en la Cámara que estuvieron en Parla durante las semanas pasadas en este proceso electoral. Y les preguntamos, por ejemplo, ¿qué razón podría tener un joven de 18 o de 20 años y qué razón podría tener una mujer para seleccionarlos a ellos y dar en su favor el voto en el próximo domingo en el debate electoral? Aquí está lo que ellos nos dijeron. Parla con Jaime. Ciudadanos jóvenes, adultos, adultos mayores pueden votar en nosotros porque nosotros les generamos confianza, porque lo que hemos hecho lo hemos hecho bien, porque lo que hemos hecho lo hemos hecho con responsabilidad. Y yo acudo mucho a llamar la atención sobre la obligatoriedad que tenemos los dirigentes políticos de ser leales con las comunidades, de ser leales con los electores, de ser leales con los ciudadanos en la tarea que se nos encomienda cada vez que se nos elige. La buena razón para que vote por mí es porque con ese nuevo sistema que va a ser sano, sencillo y honrado, se le podrá garantizar la salud por toda la vida. No tendrá él que tener la preocupación de unas largas colas, no tendrá que él tener la preocupación de la humillación de tener que someterse a un auditor médico inexperto que le diga que no se lo puede atender. ¿Qué le puede usted decir a una mujer? ¿Qué razón tendría una mujer para votar por usted? Vamos a visibilizar al ama de casa, a la que no es desplazada, a la que no es violentada, a la mujer que no es cabeza de familia, pero que se queda en la casa esperando a su esposo, a sus hijos. Vamos a visibilizarla para que el Estado le dé ayuda, protección y para que le colabore, para que ella siga cumpliendo la función de ser el soporte fundamental de la familia. Vamos a liderar un proyecto de ley, vamos a trabajar para que el Partido Liberal en su parte programática asuma esta tarea de que las mujeres amas de casa tengan seguridad social, tengan también subsidio y que las amas de casa tengan también posibilidades de tener formación y educación patrocinada y colaborada con el Estado. Nosotros estamos trabajando por la inclusión social, por la equidad, y a los jóvenes y a las jóvenes las han excluido de la política, de la economía, de los derechos sociales, de la educación, de la salud, y yo creo que hay propuestas para los jóvenes, que los incorporemos, que los vinculemos, porque ellos son sujetos de la violencia, y esos sujetos de la violencia es porque no hay inclusión. Entonces queremos que los jóvenes tengan cultura, deporte, recreación, empleo. Por lo tanto, tenemos una política pública para los jóvenes que vamos a vender en el Congreso de la República y creemos que los jóvenes están allí. Yo creo que Orlando Riasco representa una buena opción para los jóvenes porque yo he vivido también mi vida de joven aquí en el Valle del Cauca y he tenido esas mismas dificultades que tienen los jóvenes hoy. Y yo tengo que hacer en la educación pública, por ejemplo, en la Universidad del Valle, en el INEM de Cali, en una escuela pública. Por eso lo primero que digo a los jóvenes es la educación, porque la educación es el camino para el empleo y es el camino para la convivencia. Por lo tanto, los jóvenes tienen razones para votar por Orlando Riasco. ¿Qué piensa de Elber Díaz? Un joven o una joven de 18 años estrena su cédula. ¿Qué tendría como razón para votar por usted? Bueno, yo pienso que los jóvenes hay que darle oportunidades en este país. Indiscutiblemente uno ve y escucha personas que muy jóvenes, con 20 años, y no les dan oportunidades laborales, y personas con 45 años y dicen que están ya muy viejos. Hay que hacer un trabajo en ese sentido, en dar oportunidades, pero además en el transcurrir, en las visitas a los municipios del Valle del Cauca, el sentir de los jóvenes es que les den oportunidades de capacitación, de educación superior, y entonces en ese sentido estamos proponiendo de que efectivamente hayan satélites de las universidades oficiales en los municipios vallecaucanos, para que de esa forma los jóvenes tengan esa oportunidad de poderse formar y efectivamente poder después, en un futuro, conseguir muy buenos empleos. ¿Qué piensa Jorge? Los jóvenes o una persona, mujer de 18 años, ¿qué razón tiene para votar por Jorge Tamayo? Bueno, yo pienso que hemos estado permanentemente distrayendo a la juventud, a las poblaciones jóvenes en su futuro. O sea, no es claro el futuro para los jóvenes. Y ahí radica también el interés que ellos le ponen a la participación, o le colocan la participación
en la política. Yo creo que cuando le podemos decir a los jóvenes que este país necesita educación de calidad, que necesita una educación pertinente, oportuna para tener posibilidades de desarrollo, que la economía y la sociedad crezcan para tener mayores posibilidades, le brinda un futuro seguro, un futuro donde ellos van a tener una sociedad que los recibe, los cobija y podemos darle lo demás. Mientras tanto, estamos engañándolos, estamos perdidos. O sea, mientras que la educación no sea la prioridad de los gobiernos, mientras que la educación no sea del interés general y que sea el punto referencial para el desarrollo, no pasa absolutamente nada. Por eso, la propuesta mía, que he trabajado no ahora, sino durante muchos años, los que me conocen saben que la educación está por encima de todo, pero educación de calidad. En Parla, la pregunta dulce con el patrocinio de Dari. Finalmente, les preguntamos a estos candidatos a Cámara de Representantes y Senado de la República qué deberían hacer las personas que ellos hubieran seleccionado como su candidato para la Cámara de Representantes o para el Senado de la República. Y lo que nos dijeron en torno a lo que debe hacer el elector es esto. Parla con Jaime. Para votar por mí es elemental. Hay que ir al tarjetón del Senado, marcar la U y el número de la suerte, que es el 13. Ese es el número suyo de la suerte. El número de la suerte. Así lo interpretamos, siendo un número cabalístico, creemos que... En el tarot el 13 es la muerte. En el tarot esa es la muerte. Pero la muerte no es muerte física, es cambio, mutación. Es claro, es absolutamente cambiar de un estado a otro. Lo que nosotros queremos es un nuevo país. Lo primero que yo le digo, que la gente se acuerde del partido que Colombia le ganó a Argentina. ¿Cuánto fue, Jaime? 5-0. 5-0, ese es. El 5 y el 0, el número 50 en el tarjetón del Senado del Partido Liberal, están votando por Roberto Ortiz para seguir trabajando por la gente. Tienen que marcar el día de elecciones la L del Partido Liberal y el número 112. Para votar por Fabio Arroyave hay que votar por el Partido Liberal, la L, marcarla, la L del Partido Liberal y el 113. Partido Liberal y 113. No hay fotos, no hay nombre, solamente Partido Liberal 113 y ahí usted escoge un representante amigo. Como Elber Díaz se inscribió por el partido de la U, al lado izquierdo del tarjetón debe ubicar la letra U, que es el logotipo del partido de la U. Es muy fácil, porque se ubica la letra U y al frente de la letra U está el número 103, 103, que le corresponde a Elber Díaz y ahí debe marcar una X. Es facilito por votar por Elber Díaz. Orlando, alguien estaba mirando el programa y dijo, a mí me convenció ese señor que es hincha del Cali. ¿Qué tiene que hacer para votar por usted? Pues Orlando Riasco va a defender los derechos de los vallecaucanos, derechos sociales, derechos culturales, derechos económicos, los derechos humanos. Y me ubican en la Alianza Verde, verde que te quiero verde, ahí en la primera parte, en el extremo izquierdo del tarjetón, van a encontrar la Alianza Verde y encontrarán el 109. Así votan por Orlando Riasco, porque ni aparece el nombre ni aparece la foto, afortunadamente, pero sí aparece el 109 Alianza Verde. Los invito a que el 9 de marzo nos respalden. Jorge, ¿qué hace alguien para votar por usted? Yo vi ese señor que es de la Santiago, que dijo que él era por convicción y por formación de la Santiago. ¿Yo qué tengo que hacer si dice el televidente para votar por Jorge Tamayo? Muy sencillo, toma ese tarjetón, marca la U del Partido Unidad Nacional y consecuencialmente el número 110 y eligió a Jorge Tamayo. Ese es lo que tiene que hacer y de esa manera está garantizando que la educación la van a defender en Colombia. La educación pública y de calidad tiene defensor. Parla con Jaime. Y como siempre, el tiempo se agota. Pero nos vamos después de decir que hemos realizado este esfuerzo de producción y de emisión a través del Consejo Editorial de Parla, porque hablando nos entendemos, puesto que somos conscientes que quienes lleguen a conformar el Congreso de la República en las elecciones del próximo domingo serán responsables de abordar todo el tema de producción legislativa, de producción de normas para viabilizar y llevar a feliz cumplimiento los acuerdos del proceso de paz que se viene gestando en La Habana entre el gobierno y las FARC. Por esa razón hemos puesto nuestro interés y nuestro empeño en que los televidentes pudieran conocer cuáles son las ofertas, cuáles son las propuestas, cuál es el criterio, cuál es el menú con que
abordan su eventual elección los aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. La próxima semana a las 8 de la noche en Telepacífico, Parla, porque hablando nos entendemos. ¡Feliz semana! En comercioinmobiliario.com conocemos esta ciudad como nadie. La hemos recorrido palmo a palmo y podemos encontrar para usted el lugar perfecto para vivir o el mejor punto para su negocio. Llámenos, comercioinmobiliario.com. Somos especialistas inmobiliarios. 485-2828 en Cali, Colombia. 472, entregando lo mejor de los colombianos. Con el apoyo comercial de Pizza al Paso, Dari, Café, presentamos una conversación con amigos, el lado humano, los puntos de vista, algo para decir. Parla con Jaime, porque hablando nos entendemos.